el 28 de junio de 1966. Un grupo de militares y oficiales, a cargo del general Julio Rodolfo Alzogaray, se presentaron en el despacho del presidente Illa para solicitarle que se retire de la casa de gobierno. Este se negó, pero finalmente, luego de una fuerte presión por parte de los militares, optó por abandonar el lugar. Acompañado por sus colaboradores, salió de la casa de gobierno, rodeado por un montón de gente que lo seguía gritando. Illa se subió al coche de uno de sus ministros, y se fue desde allí hasta la casa de su hermano en la localidad bonaerense de Martínez. Al día siguiente asumió el general Juan Carlos Onganía, autodenominando al golpe Revolución Argentina. Como consecuencia de la Guerra Fría, el mundo quedó dividido en dos campos antagónicos: capitalismo y comunismo. Estados Unidos fue desarrollando acciones de política exterior, tendientes a un cambio de rol, de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, que ya no deben actuar en defensa de las fronteras y la soberanía, sino en función del combate al comunismo. Las Fuerzas Armadas debían garantizar el orden interno, ya que, según esta doctrina, las fronteras que importan son las ideológicas, y el enemigo que hay que combatir está dentro del propio territorio. La doctrina ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, fue puesta en práctica mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos, en la Escuela de las Américas en Panamá. Allí, durante casi 40 años, eran enviados militares procedentes de distintos países latinoamericanos para instruirse en técnicas de contrainsurgencia, tales como interrogatorios mediante torturas, infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores políticos. Como consecuencia de esta doctrina, el hemisferio estaba en combate para defender las tradiciones occidentales y cristianas. En el plano nacional, hacia mediados de la década del 60, las filas castrenses se adherían a la doctrina de seguridad nacional, por medio de la cual las Fuerzas Armadas argentinas aseguraban defender valores nacionales, frente a la agresión marxista que tomaba la forma de guerrilla. De esta manera empezó la conspiración para tomar el poder y llevar el fin del incipiente comunismo. Junto al anticomunismo, todo intento de transformar las estructuras sociales, estarán bajo el mismo fuego. La Constitución, las libertades democráticas, las conquistas obreras, la cultura laica, y la industria nacional. Como ya se expuso en la primera parte, existía fuerte apoyo al golpe militar desde sectores de la ciudadanía, como algunos órganos de prensa, que mostraban la gestión de Illa como lenta e ineficiente y llegando a caricaturizarlo como una tortuga. Un poder económico irritado por las medidas en los medicamentos y contratos petroleros. Una mayoría de partidos políticos en oposición, excepto el radicalismo, el comunismo y los socialistas. También pesaba un considerable sector del movimiento sindical. Ante la presión de todas estas fuerzas sobre el gobierno, consiguieron debilitarlo y derrumbarlo en la opinión pública. El General Azul empezó a verse como la única vía para garantizar orden y autoridad. Toda esta coalición confió en el ejército para la modernización y organización del país. La alta conflictividad política y social generada por esta dictadura, incluyó una famosa fuga de cerebros, puebladas insurreccionales, la aparición de organizaciones guerrilleras, y luchas internas que produjeron dos golpes palaciegos, por los que se sucedieron en el poder tres dictadores militares. El general Juan Carlos Onganía ejerció la presidencia desde el 29 de junio de 1966 hasta el 8 de junio de 1970. Fue depuesto en el cargo de presidente por los tres comandantes, asumiendo en su lugar el general de brigada Roberto Marcelo Livingston.
Desde el 18 de junio de 1970 hasta el 23 de marzo de 1971, cuando la Junta de Comandantes le pide la renuncia. Fue sucedido por el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, quien se mantuvo en el cargo desde el 26 de marzo de 1971 hasta el 25 de mayo de 1973. Objetivos de la revolución. Debían plasmarse transitando 3 tiempos para así lograr la estabilidad y eliminar el enemigo comunista. Tiempo económico. Buscaría destrabar el desarrollo industrial, facilitando la acumulación de los sectores modernos. Estos, al disminuir los costos operativos, constituirían un aparato productivo más eficiente, acabando la inflación y recurrentes ciclos depresivos. Tiempo social. Una vez alcanzado el primero, se buscaría redistribuir la riqueza, superando el carácter regresivo e inevitable de la etapa anterior y eliminando conflictos sociales. Tiempo político. En última instancia del plan, se llegaría a la apertura democrática para la sociedad en el marco de un incógnito sistema institucional, distinto al vigente hasta 1966. Sin antinomias de peronistas versus antiperonistas. Durante este periodo de dictadura cívico-militar, que duró 6 años, las primeras medidas que se tomaron fueron la suspensión de la vigencia de la Constitución Nacional, aunque los integrantes de estos gobiernos siempre evocaban su defensa, la disolución del Parlamento, la proscripción de los partidos políticos. Se intervinieron las universidades nacionales, y se prohibieron todas las agrupaciones políticas estudiantiles. La intervención de las provincias, y el dictado de un estatuto, llamado Declaración del Estado de Sitio, que dejaba suspendidas las garantías constitucionales para los habitantes del país. La resistencia peronista es el nombre que recibe en Argentina un periodo de 18 años de la historia del peronismo y un movimiento de resistencia contra las dictaduras y gobiernos civiles instalados a partir del golpe de Estado de septiembre de 1955, que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, y hasta el 25 de mayo de 1973. Fecha en la que asumió el gobierno constitucional de Héctor José Cámpora. En la resistencia participaron gran cantidad de organizaciones sindicales, juveniles, guerrilleras, religiosas, estudiantiles, barriales y culturales que eran autónomas, y tenían como objetivo común la vuelta de Perón al país y la realización de elecciones libres y sin proscripciones. Un actor principal de este proceso fue el propio Perón, que desde el exilio intentaba controlar la evolución del peronismo en su ausencia. En enero de 1956, envió unas directivas generales para todos los peronistas, en que se mostraba propenso al ejercicio de la violencia como método, y a luchar con la dictadura mediante la resistencia pasiva, hasta que se debilite, y nuestras fuerzas puedan tomar el poder. En la noche del 9 de junio de 1956, comenzó una insurrección cívico-militar peronista comandada por el general Juan José Valle. El manifiesto, que delineaba los objetivos del movimiento, era un tanto vago. Llamaba a elecciones a la brevedad posible y exigía la preservación del patrimonio nacional, pero no decía nada respecto a Perón. Aunque un grupo de peronistas, individualmente, se unieron a la conspiración, y las bases del partido la consideraron como un intento de entronizar nuevamente al conductor. El movimiento se desplegó en varias partes del país, pero fue rápidamente desbaratado. El gobierno militar, presidido por el dictador Aramburu, decidió efectuar un castigo ejemplificador y completamente inusual para la historia argentina, disponiendo el fusilamiento de los sublevados. Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, 27 civiles y militares fueron fusilados. Valle, que se había refugiado en la casa de un amigo, Andrés Gabrielli, muy deprimido por los fusilamientos que ya se conocían, decidió entregarse. Después de interrogarlo, lo condenaron a muerte.
fue fusilado en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, el 12 de junio de 1956. A inicios de 1957, se crea un movimiento intersindical, del cual van a salir las 62 organizaciones peronistas. Para entonces, nacen cientos de comandos de resistencia por todo el país, en fábricas y en los barrios. La mayoría solo realizaban pintadas o reparto de volantes peronistas, que era una actividad ilegal y por ende debía ser clandestina. Algunos cometían pequeños sabotajes a la producción, como averiar una máquina o parar por algunos minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. De forma paralela a la reorganización de los obreros peronista, muchos militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choques, muchos de ellos armados, que se dan a conocer como comandos de la resistencia, que llevan a cabo acciones como la detonación de aparatos explosivos, de fabricación casera, conocidos popularmente como caños peronistas.